La historia inicia mostrándonos a las hermanas Sara y Esther mientras juegan en el exterior de su casa. En el interior, su madre se encontraba cuidando a su bebé recién nacido. Junto a ella estaba la abuela de las niñas, llamada Paulina, quien le ofreció a la mujer un líquido en un cáliz, el cual bendijo pronunciando palabras sagradas. Se trataba de una familia italiana profundamente devota. La fe era tan intensa que la madre terminó desvaneciéndose al sentir la presencia del Ser Supremo dentro de sí. Con el paso de los años, vemos a Paulina reunida con sus 3 nietas. Durante ese encuentro, Esther confesó con remordimiento que había cometido una falta ese día, pues tuvo pensamientos sobre haber cruzado un valle donde una criatura casi acaba con su vida, pero fue rescatada por un caballero de linaje noble, cuya valentía la impresionó profundamente. Su padre, Armando, reaccionó con gran severidad y le ordenó cumplir con la penitencia correspondiente. Al finalizar, todos se tomaron de las manos y recitaron que quien oculta sus errores no progresa, pero quien los reconoce y se aparta de ellos recibe misericordia. Más tarde, Sara se dio un baño con una esponja. Mientras tanto, no pudo evitar pensar en el apuesto caballero del que había hablado su hermana. Sin embargo, se reprimió con firmeza, consciente de que su padre la castigaría si no confesaba sus pensamientos. En la habitación, Esther le dijo que sabía lo que había estado haciendo en la tina. En ese momento, su abuela apareció para escuchar sus oraciones antes de dormir. Para ello, debían arrodillarse sobre granos secos como parte del ritual. Al día siguiente, Sara intentó concentrarse en pensamientos positivos, pero no lograba encontrar ninguno, así que decidió comer una guayaba madura. Por otro lado, Esther tomaba un poco de sol, ya que su apariencia era muy pálida. Miriam ayudaba a su otra hermana durante ese momento. Luego dio inicio la clase de religión transmitida por la radio. Esther preguntó por qué debían usar tantas capas de ropa en medio de un calor tan intenso. Armando respondió que era para cumplir la voluntad de Dios y mantener alejadas las tentaciones, ya que el mal se siente atraído por la carne. Además, explicó que debían abstenerse de relaciones para conservar el cuerpo en pureza y respeto, y no comportarse como quienes no conocen a Dios. Aún así, Esther insistió en que sentía demasiado calor. Ante eso, su padre le dio una dura advertencia para que nunca más intentara desabrochar un solo botón de su camisa. Paulina, con una actitud menos severa, comentó que a la mañana siguiente recibirían una visita. En ese momento, Armando fue hasta la bodega para recordar a su amada esposa, quien, según él, había sido llevada por Dios a su reino eterno. Esa noche, Paulina le dio un baño con esponja para aliviar su tristeza. Al llegar la hora de dormir, Esther encendió la radio para escuchar a Eros Ramazzotti cantándole a la vida. Miriam no comprendía el motivo de su comportamiento, aunque la situación le resultó curiosa. A primera hora de la mañana, Esther no dejaba de preguntar quién sería la visita. Armando evitaba responder. Finalmente, Paulina explicó que se llamaba Primo y que era primo de las 3 hermanas. Llegaba porque no tenía otro lugar donde quedarse. Armando les advirtió que no debían mirarlo directamente a los ojos, ya que se trataba de un hombre muy peligroso, no en el sentido común, sino de una forma mucho más inquietante, algo que pronto se revelaría. Más tarde, Esther fue al campo para desabrocharse la ropa todo lo que quiso, aprovechando que no había nadie observándola. Sara salió tras ella para detenerla. También se internó entre los árboles para ocultar una prenda interior que se había manchado de sangre. Más tarde, ella explicó que no podía orar porque se sentía culpable y percibía la mirada de Dios sobre ella. Cuando Paulina supo que había tenido su primera menstruación, reaccionó con orgullo y afirmó que, a través del sufrimiento de cada mes, alcanzaría la pureza. Por esa razón, decidió que esa noche dormiría en la cochera y que a la mañana siguiente debía sacrificar una tórtola para consumirla en el almuerzo. Miriam, una vez más, no comprendía lo que estaba ocurriendo. Antes de que anocheciera, Armando bendijo a su hija para que no pasara frío ni fuera atacada por los lobos que no dejaban de aullar en los alrededores. Sara, dominada por el miedo, hizo una oración pidiendo protección. A la mañana siguiente, las hermanas escucharon a Primo llegando a la casa. De fondo, Paulina le indicó que dormiría en el cobertizo o que trabajaría junto a Armando, mientras ella le enseñaría a cuidar el jardín y a proteger la propiedad de los animales salvajes. También le prohibió entrar en la habitación de sus primas. Primo comprendió que las jóvenes se dedicaban a estudiar las Sagradas Escrituras y que pasaban la mayor parte del día ocupándose de la casa. Miriam pensó que Sara estaba en peligro por la cantidad de sangre que había perdido,
pero Esther, que ya conocía el tema, le aseguró que no era así. Luego, Esther observó a su primo trabajando bajo el sol sin camisa. Armando le dio varias advertencias que no se escucharon con claridad, pero quedaba evidente que no quería que se acercara a sus hijas, quienes nunca habían salido de la granja familiar y tampoco creían en intermediarios, en la iglesia ni en imágenes sagradas. De pronto, Primo se acercó para llenar su cantimplora con agua. Las adolescentes lo observaron fijamente, con una atención intensa, no por hambre de comida, ya que Paulina les daba de comer todos los días a la misma hora. Durante la merienda, Paulina le pidió a Primo que bendijera los alimentos con una oración. De inmediato, Armando se levantó con brusquedad y lo amenazó con graves consecuencias si esa noche intentaba entrar en la habitación de las hermanas. Esther expresó que deseaba que Primo tuviera contacto con ella. Sara, que aún atravesaba su periodo, pensó que aquello estaba mal y que podrían recibir un castigo. A la mañana siguiente, vieron a la abuela desvistiendo a Primo, ya que se disponía a prepararlo para un ritual destinado a recibir a Dios en cuerpo y espíritu. Esther comenzó a sospechar que su padre y su abuela ocultaban algo que no querían que ellas descubrieran, un secreto relacionado con lo que consideraban pecados cometidos por personas aparentemente justas. Armando regresó a su taller, donde lloró por la única mujer que había amado, y al verse dominado por pensamientos impuros, se reprochó a sí mismo. Más tarde, le confesó a su hija menor que Dios había castigado a su esposa por haberlo traicionado, y que él no había podido salvarla. Miriam señaló que venerar a los muertos era un pecado grave, algo que su propio padre les había enseñado. Para no contradecirse, Armando guardó la fotografía de su esposa fallecida. En ese momento, Sara vio por un instante a Primo trabajando con extrema dureza, tal como lo hacía todos los días desde su llegada. Esa noche, las hermanas escucharon a su padre reprenderlo con violencia por haberse levantado de la cama. Esther comenzó a imaginar lo que podrían hacer juntos en el bosque si algún día lograban escapar. Luego advirtió a Sara que ella había fijado su atención en Primo primero, y que se molestaría profundamente si intentaba acercarse a él. Al día siguiente, las dos hermanas mayores observaron a escondidas a Primo mientras se bañaba. De pronto, él rompió en llanto debido al maltrato constante que recibía. Durante la clase de Sagradas Escrituras, Miriam recitó la lección de memoria. Paulina la felicitó y luego quiso saber por qué Esther hacía tanto ruido durante las noches. Sara respondió por su hermana para evitar que la castigaran, explicando que tenía algunas pesadillas. Armando le recordó a Sara que, al haber crecido, debía cuidar la casa y orientar a su hermana menor. Paulina colocó coronas de flores sobre las cabezas de sus nietas, deseándoles que nunca les faltaran las bendiciones en sus vidas. Más tarde, las jóvenes se cambiaron de ropa y se vistieron de manera sencilla mientras escuchaban canciones de Laura Pausini, ya que esa noche compartirían una merienda especial junto a Primo. Apenas se sentaron a la mesa, Paulina bendijo los alimentos que estaban a punto de consumir. Sin más comentarios, comenzaron a comer. Luego, Armando mencionó que había salido a cazar por el valle y que había visto varias manadas de lobos. Esther recordó un antiguo escrito que advertía severamente a quien se atreviera a dañar a los animales, un texto que pertenecía a las secciones que no les permitía leer. En aquella casa, casi cualquier falta era motivo de castigo. Las hermanas fueron reprendidas antes de terminar la sopa. Más tarde, Sara notó que Esther no estaba en su cama y, llena de miedo, salió a buscarla. Al acercarse a la bodega, comenzó a escuchar risas extrañas. Era Esther, que jugaba con Primo. Sara hizo un ruido sin querer y dejó en evidencia su presencia, pero a su hermana pareció no importarle y continuó con lo que estaba haciendo. Sin saber muy bien por qué, Sara subió a un tronco cercano, como si buscara una conexión intensa con el entorno natural. Por la mañana, Sara le preguntó a Esther qué había ocurrido. Ella respondió que lo vivido la noche anterior le había resultado más agradable que darse un baño antes de dormir. Para no seguir pensando en eso, Sara salió al patio e intentó concentrarse en ideas positivas, aunque cada vez le resultaba más difícil convivir con su primo, quien de pronto se encontraba cortando leña con gran energía. Reuniendo valor, Sara se acercó para presentarse y decirle que se llamaba así y que quería conocerlo mejor, sin darse cuenta de que su hermana mayor la observaba a distancia para vigilar cada uno de sus movimientos. Como reacción, Esther decidió apartar algunas de sus prendas mientras se aseaba, lo que obligó a Sara a salir apresuradamente y vestirse con lo primero que encontró colgado afuera. Más tarde, la familia se reunió para rezar la última oración del día,
y luego todos se retiraron a dormir. Sin embargo, Esther tenía la intención de volver a ver a Primo, con quien ya se había acostumbrado a compartir juegos. Sara, curiosa, no quiso quedarse al margen y volvió a observar desde lejos. En ese momento, Armando la sorprendió y preguntó qué había sido ese ruido. Ella respondió que probablemente se trataba de otro lobo, aunque él creía haberlos ahuyentado días atrás. Luego fue a la habitación y solo encontró a Miriam. Con la escopeta en la mano, estuvo a punto de descubrir a la muchacha, que huyó rápidamente hacia el bosque. Por fortuna, Armando no acertó ninguno de los disparos y regresó a la cama para contarle a Paulina que todo había sido causado por dos lobos cruzando el valle. Paulina le indicó que volviera a dormir a su habitación, recordándole que ya era lo suficientemente mayor. Al día siguiente, vemos a Sara intentando dominar el conflicto interno que la atormentaba. El lobo, conocido por atacar al ganado, se acercó lentamente para ver qué ocurría, pero su presencia terminó por ahuyentarla. Esther, al estar más desahogada, pudo dedicarse nuevamente a cuidar el jardín sin distracciones. Sin embargo, el problema pasó a ser Sara, quien de repente fue afectada por algo inesperado. Primo tuvo que asistirla de esa manera para aliviar el dolor que sentía. Paulina se mostró muy decepcionada por la conducta de sus nietas en los últimos días. Aún así, prometió no decirle nada a su padre si eran sinceras. Sara confesó que Primo la había ayudado al extraer el veneno tras la mordida de una serpiente, lo que implicó tocarle la pierna. La abuela le preguntó si había tenido pensamientos inapropiados en ese momento. Sara respondió que no, y por ello Paulina la felicitó. Luego, Miriam admitió que sus hermanas le habían contado que vieron a Primo sin ropa mientras se bañaba. Ante esto, Paulina no tuvo otra alternativa que castigarlas con severidad. Después les ordenó que fueran a la cocina a preparar el almuerzo. En otro momento, vemos a Armando profundamente apenado, ya que conocía lo ocurrido la noche anterior entre Primo y Esther. Ella fue a verlo para interrumpirlo mientras realizaba sus tareas. Sara, dominada por los celos, prefirió ir al comedor para no presenciar la escena. Durante la comida, Sara observó a Esther con resentimiento, reprochándole que nunca confesaba las faltas que cometía y llegando a decirle que no era hija de Dios. La discusión estuvo a punto de descontrolarse, pero Armando llegó a tiempo para separarlas. Esa noche, Paulina le preguntó a Esther qué había hecho para que su hermana reaccionara de esa manera. Ella respondió que nada. La abuela no le creyó y le castigó las manos hasta que confesara todo, advirtiéndole que podía continuar el tiempo que fuera necesario hasta oír la verdad. A pesar de todo, Esther decidió guardar silencio, principalmente para no causar problemas al leñador, quien solo intentaba ganarse la vida de manera honesta. Luego vemos a Sara acercarse a uno de sus troncos favoritos. Allí encontró una resortera que no sabía manejar muy bien, pero pensó que podía usarla para desquitarse de su hermana, a quien consideraba deshonesta. Mientras tanto, Esther llamó en voz baja a Primo para provocarlo un poco. Sin embargo, en esta ocasión fue sorprendida por su padre, quien la tomó por el pelo y comenzó a llevarla hacia la bodega para castigarla. Afortunadamente, sus hermanas intervinieron a tiempo. Fue entonces cuando Armando decidió que se irían de viaje por algunos días, con la intención de mantenerlas alejadas de Primo. A Sara la idea le pareció excelente, ya que significaba la oportunidad de conocer algo más allá del valle, pues nunca habían salido de la granja. A la mañana siguiente, Armando las obligó a trabajar la tierra con esfuerzo. Miriam, en cambio, tuvo una labor más sencilla, recolectando frutos junto a su abuela. El padre le contó a Sara algo que en su momento le había dicho a su esposa, que ambas eran muy parecidas. Lamentablemente, la joven no llegó a conocer a su madre, ya que falleció cuando ella era muy pequeña. Armando le pidió que lo ayudara con la situación entre Esther y Primo, ya que no sabía cómo manejarla. Sara dudó, pues no sabía si traicionar a su hermana, quien le había quitado la resortera para entregársela a Primo. De pronto, él entró al tocador para mostrársela. En ese instante, Esther avisó a su padre que la abuela se había caído en la bañera. Finalmente, el hombre no le hizo ningún daño a Sara, por el contrario, le ofreció aquello que ella buscaba en sus momentos de soledad. De esa manera, Armando terminó cayendo en la manipulación de Esther, lo que perjudicó directamente a Sara. Quien resultó más afectado físicamente fue Primo, mientras que Miriam permanecía al margen de todos esos conflictos. Más tarde, Paulina le dijo a su hijo que comprendía el motivo del comportamiento de sus nietas mayores. Según ella, si las ramas estaban secas, era porque las raíces ya estaban dañadas.
Acto seguido, expresó su decepción por haber criado a un hijo al que consideraba débil y a 2 nietas que se habían desviado del camino correcto. Después, Paulina reprendió a Sara, pues había creído que era distinta a Esther. Sin embargo, terminó aceptando que no podía controlarlas y que la historia se repetiría, tal como había ocurrido con su madre. Sara respondió que había tenido una relación con Primo porque era humana, imperfecta por naturaleza, y que vivir implicaba equivocarse y experimentar, por lo que no creía haber hecho algo malo. Paulina no pudo aceptar esas palabras, que consideró ofensivas, y afirmó que su deber era llevarlas ante el Todopoderoso para que fueran juzgadas. Para ello, preparó un brebaje venenoso, similar al que se mostró al inicio de la historia, mientras Armando llevaba a Primo al bosque con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, en el último momento se arrepintió y permitió que escapara. Tras eso, Armando regresó apresuradamente a la casa con la esperanza de impedir que sus hijas bebieran aquel líquido, pero llegó demasiado tarde. Miriam quedó sola, sin sus hermanas mayores, y Armando continuó viviendo junto a Paulina, convencida de que había hecho lo correcto para evitar que su nieta menor siguiera el mismo camino que las otras dos. Llegamos al final de este video. Si te gustó este resumen aquí, te dejo a mi derecha 2 resúmenes que podrían gustarte.